Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. También espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones, una excelente Navidad y yo les mando un feliz año nuevo y listos para comenzar una nueva etapa aquí en la secundaria del colegio GAM. También espero que hayan descansado y hayan disfrutado con sus seres queridos esas 3 semanas de descanso. Así que sin más que agregar, vamos a iniciar y vamos a explicar qué vamos a hacer esta semana, dado de que será una semana diferente a las que hemos trabajado anteriormente. Como ya la mayoría de ustedes saben, durante esta semana en todas las materias vamos a trabajar para recuperar la calificación del primer trimestre, aquella calificación que varios de ustedes no lo pudieron conseguir en algunas materias por no entregar los trabajos, por no entregar las cosas a tiempo, por la falta de conectividad, etcétera, por muchos motivos. Entonces esta semana es para poder recuperar y para poder invertirlo en recuperar nuestros conocimientos y por lo menos una calificación digna del trimestre pasado. Ahora, si tú estás viendo este video, es posible que tú ya tengas una calificación en la materia de español y no tengas que entregar un trabajo tal cual como para recuperar una calificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algunos de tus compañeros en español van a hacer un trabajo diferente para recuperar una calificación. Y los demás, o sea, tú que estás viendo este video, ¿qué vas a hacer? Te voy a dejar un trabajo que te va a durar toda la semana. No va a ser un trabajo diario, no, sino va a ser un trabajo que lo tienes que entregar más tardar el viernes. No quiere decir que el viernes es la única fecha de entrega, sino que lo puedes entregar el miércoles o jueves o mañana mismo si es que lo terminas, pero más tarde el viernes para registrarte tu calificación o más bien tu participación en esta semana. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es el trabajo? Pon mucha atención cuál es el trabajo para esta semana. Durante estos días vas a leer el cuento, el libro de El Principito. Como algunos de ustedes recordarán, yo utilicé este libro como ilustración en las últimas clases del año pasado y más o menos hablamos sobre él. Ahora, yo te voy a subir aquí en electrónico porque no logramos sacar copias, aparte ese trabajo no es para todos, recordando que es para los que están al corriente aquí en español, es el trabajo de la semana. Tú lo vas a leer, son cuando mucho, creo que son 60 páginas, cuando mucho, que vas a leer el cuento del Principito. Incluso tiene pues muchas imágenes y es muy digerible para leer en 2 o 3 días cuando mucho. Entonces vas a leer el cuento de El Principito, yo te lo voy a subir aquí por Classroom y vas a responder estas 3 preguntas. Pero no solamente son simples preguntas por responder, te las voy a leer, las voy a explicar cómo es que las vas a responder. La primera pregunta, después de leer, esas 3 preguntas son después de leer. Si no lees el cuento completo, entonces tus preguntas se van a notar que no están bien hechas. Así que hay que leerlo y contestar bien hechas estas 3 preguntas. La primera es, ¿qué subgénero narrativo es? Recuerdan, hemos visto que 6 subgéneros narrativos. De aventuras, de terror, saga, fantasía, ciencia ficción, terror. ¿Qué subgénero narrativo es y por qué El Principito? Entonces, ya cuando lo leas, tú vas a saber qué subgénero narrativo es. Lo escribes y explicas por qué es terror, o por qué es fantasía, por qué es ciencia ficción, por qué es policíaco, etc. ¿Entendido? Entonces, la primera que hay que responder: ¿qué subgénero narrativo es el cuento del Principito? La número 2, el rol de todos los personajes. ¿Recuerdas el rol del personaje? Que es principal, secundario o incidental. Son los 3 roles: los principales o protagonistas, los secundarios y los incidentales. Entonces, de todos los personajes que tú encuentres en el cuento del Principito, vas a poder hacer una lista de decir, este personaje es el principal, este personaje es secundario, este personaje es incidental. Ya sabemos por qué es principal, por qué es secundario, por qué es incidental. Simplemente tú los vas a enlistar, no explicar por qué, no, porque si no nos dará mucho explicar cada uno, porque simplemente este personaje es secundario, este es principal. Empieza desde el principal, secundario e incidentales, ¿sí? Simplemente una lista de todos los personajes que tú encuentres
en el Principito. Y por último, vas a hacer el análisis de personajes. Solamente lo vas a hacer de 2 personajes, los 2 más importantes que vas a encontrar en el libro del Principito. ¿Qué vas a hacer en este análisis? Recuerda el análisis de las intenciones, las características, su rol, sus motivaciones, etc. Va a hacer el análisis de por lo menos 2 personajes, los más importantes del Principito. Bueno, el Principito es uno de los personajes, es uno de los principales que hay. Entonces puedes hacerlo del Principito más de otro personaje que tú te vas a dar cuenta qué tan importancia tiene en la trama. Entonces es el trabajo para toda la semana, no solamente hoy lunes. No, tienes que leer todo el cuento, el libro del Principito, y después hacer estas 3 preguntas. Las puedes entregar mañana o el miércoles o el jueves, pero más tardar tiene que ser entregado el viernes, y va a ser tu participación de trabajo durante toda la semana. ¿Entendido? Entonces, si hubiera alguna duda, algún comentario, por favor me lo subes aquí con un comentario privado en la plataforma de Classroom, y con mucho gusto te ayudaré y con mucho gusto estaré aquí al pendiente. Aquí mismo tendrás el cuento del Principito, tendrás un formato que subiré para que puedas guiarte y de ahí tú pues sea más simple, ya sea que lo imprimes o lo hagas en tu cuaderno o preferentemente en hojas blancas para que se pueda ver mejor la calidad. Muy bien, recuerda leer el Principito, ya te va a tomar un tiempo. Su género narrativo es el Principito, el rol de todos los personajes, principal, secundario o incidental, y el análisis de personajes de por lo menos 2 personajes, los 2 más importantes del cuento del Principito. Pues bueno, mucha suerte. Esta semana va a ser un poco tranquila, pero no quiere decir que no vamos a hacer nada. Así que ánimo, que también tienes trabajos de otras materias. Y cualquier duda, comentario, recuerda aquí por la plataforma de Claro. Mi nombre es el maestro Víctor López y mucha suerte con tu trabajo.